Pero cuando nos acercamos al principio del libro de Daniel, no nos encontramos un varón adulto, alguien con un llamamiento extraordinario, sino que vemos a un joven, a un adolescente realmente, en una situación bastante difícil, en una situación muy adversa, porque es parte de esa expatriación, es parte de ese cautiverio al cual es llevado todo el pueblo de Judá en este tiempo bajo el castigo de nuestro Dios. Hace tiempo un predicador daba el siguiente testimonio en un culto de oración y decía que volaba en un avión en un aeropuerto de la ciudad de Denver en el estado de Colorado a la ciudad de Chicago en el estado de Illinois. Y escuchaba, iban en uno de esos aviones pequeños, no muy grandes, y podía escuchar cómo el piloto, antes de llegar a su destino, estaba hablando por la radio con la torre de control, y la torre de control le decía que no podía aterrizar, que sobre la ciudad de destino había un gran cúmulo de nubes y que era imposible ver la pista para que pudiera aterrizar, que tenía que mantenerse por encima de las nubes, que tenía que esperar un tiempo, el avión tendría que estar dando vueltas quizás una hora o más de tiempo antes de poder aterrizar. Claro que los pocos pasajeros que viajaban en este avión, pues al estar escuchando esto, creo que cualquiera nos pondríamos nerviosos, algo está pasando, estamos a una gran altura, en cualquier momento podemos caer, y seguían al pendiente de qué era lo que el piloto y la torre de control estaban compartiendo y hablando. Parece ser que algunos de ellos eran pastores, dice que se tornaron en un tiempo de oración, entre ellos, ¿verdad?, poniendo la nave pues en las manos de nuestro Dios. Después de volar más o menos una media hora en círculos, de pronto sintieron que el avión empezó a descender, y dice, y descendimos completamente bien, en paz, en un descenso muy tranquilo, y aterrizamos en nuestro destino. Y se daban cuenta que la comunicación entre el piloto del avión y la torre de control, pues había sido una clave muy importante para decir en qué momento, para fijar en cuál era el tiempo y el momento adecuado, apropiado, para que este avión pudiese aterrizar bien en su destino. Esto nos hace recordar cómo la constante comunicación con nuestro Dios, precisamente esa comunicación que los profetas tenían con Dios, el estar escuchando continuamente lo que Dios, como nuestra torre de control, podríamos decir, el Espíritu Santo de Dios, que es nuestra torre de control, esa comunicación con Él, como pilotos de la vida de cada uno de nosotros, tenemos que estar en esa comunicación para poder llegar con bien a nuestro destino. Aun cuando las cosas se tornan difíciles, aun cuando los vientos, las nubes, las tormentas pueden estar delante de nosotros, la buena comunicación con Dios nos va a llevar siempre a nuestro destino. Decíamos hace un momento, Daniel, en el exilio y viviendo el principio del exilio, ve quizás esas nubes de tormenta, ese tiempo difícil. Un adolescente separado de su familia, no solo uno, seguramente cientos, quizás más adolescentes separados de sus familias, llevados a una tierra extraña, puestas al servicio de un rey que ni siquiera conocían, muchos de ellos separados para vivir en el palacio y vivir del palacio, y en esa difícil época de la vida. Daniel y estos otros 3 jóvenes que se mencionan en la palabra del Señor, Ananías, Misael y Azarías, no tendrían más que unos entre 15 y 17 años. Eran bastante jóvenes, habían tenido que caminar muchísimos kilómetros, habían sido llevados a fuerza, habían perdido todos sus bienes, quizás el resto de sus familias no sabrían si estuvieran algunos vivos, muertos, si habrían sido parte de la masacre, si habían sido parte de los que murieron cuando se sitió la ciudad de Jerusalén y son llevados a Babilonia. Estos 4 adolescentes, además, en ese momento son extranjeros, están en una tierra extraña, con costumbres ajenas, con una lengua distinta, con una religión diferente, y se tienen que enfrentar a todo esto y ver qué es lo que Dios tiene para ellos en este tiempo difícil. Solamente el poder estar en comunión con Dios,
el poder estar en una constante comunión con la torre de control, realmente puede llevar su vida a un final, a un aterrizaje feliz y tranquilo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ilumines en esta hora, Padre, que nos lleves a entender tu palabra. Al estudiar, Señor, este libro de Daniel, tu siervo, tu profeta, tu hijo, Señor, podamos aprender cómo, Padre, mantener la comunión contigo. Cómo tu, Señor, eres dador de esa comunión. Mantienes para con nosotros esa comunión porque es tu plan, es tu proyecto, tu propósito para cada uno de nosotros. Y cómo, Señor, podemos salir triunfantes con el poder de tu Espíritu Santo, bajo la guía de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando nos presentamos o se presenta delante de nosotros la adversidad. Enséñanos, Señor, en esta hora. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ser extranjero en una tierra que no es en la cual nacimos, en una cultura que no es en la cual hemos sido criados, es algo que quizás ninguno o la mayoría de nosotros no hemos experimentado. Tenemos de nuestro país muchísimos connacionales que han ido y emigrado a los Estados Unidos, que hoy trabajan y viven allá y que tienen que enfrentarse día a día a situaciones, muchas de ellas quizás viviendo en comunidades de hispanos y de mexicanos no tan difíciles, pero algunos de ellos han tenido que cambiar idioma, han tenido que aprender una cultura distinta, han tenido que convivir con personas ajenas totalmente en cuanto a costumbres y modos de vida. Y es muy fácil que cuando se va a vivir a otro país, este país que al principio se maneja o se presenta difícil en cuanto a la situación de vida, absorba culturalmente a las personas. Es decir, y hay un dicho bastante popular que nos dice que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero nos damos cuenta que Daniel y estos otros jóvenes juntamente con él no hicieron esto. No quisieron ser absorbidos, no porque no les gustara la cultura, no sé. Se dice que los caldeos o los babilonios en ese tiempo eran las personas más sabias sobre la tierra. Tenían una gran biblioteca, tenían grandes avances científicos, todo lo bueno de las distintas culturas de todos los pueblos conquistados era absorbido por ellos, y bajo el mandato de Nabucodonosor había no pocos, sino cientos de personas dedicadas al estudio, a la sabiduría, al análisis de la ciencia de ese tiempo, de esa época. Quizás sería muy atractivo para muchos jóvenes y adolescentes el poder estar en un lugar como este y el poder ser absorbidos precisamente por la cultura en aras de crecer, de mejorar, de llegar a tener un mayor conocimiento. Pero hubo motivos suficientes y razonables en la mente y sobre todo en el corazón de Daniel y de estos otros jóvenes para oponerse a ser absorbidos por la cultura de Babilonia. Desde hace un momento muchos de nosotros no hemos tenido esta experiencia y quizás nunca la tendremos. Pero la palabra nos dice ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, que nosotros como pueblo de Dios debemos considerarnos a nosotros mismos como peregrinos y como extranjeros. Es decir, que aunque hemos nacido sobre esta tierra, que aunque quizás, si no todos, la gran mayoría de nosotros somos mexicanos, y estamos tan acostumbrados a la forma de vida de nuestro país, las distintas formas de vida. Nuestros hermanos que nos visitan de Tabasco se darán cuenta que la cultura de Tabasco y la cultura de acá del norte es diferente, radicalmente diferente. Pero estamos acostumbrados, hablamos el mismo lenguaje, bueno, medio nos entendemos, ¿no? Tratamos de entendernos, tenemos vivencias comunes. Sin embargo, la palabra nos dice que tú y yo somos peregrinos y extranjeros. ¿Y a qué se refiere esto? A que la palabra nos enseña que nuestra ciudadanía no está aquí. Y ciertamente nos dejamos llevar e influir por la cultura de este mundo, por la cultura de la ciudadanía que tenemos sobre la tierra, y muchas veces como creyentes no consideramos que nuestra visión debe estar puesta en nuestra verdadera ciudadanía.
Este pasaje de 1 de Pedro 2:11 nos habla precisamente de que al ser peregrinos y extranjeros debemos vivir dándole el honor a nuestro Dios. Que no podemos ser absorbidos de la cultura, las costumbres, las formas de vida del mundo en el que vivimos, de tal manera o tal que no demos la gloria a nuestro Dios teniendo nuestra vista fija en este lugar, el cual el Señor dijo a sus discípulos: voy pues para preparar lugar para vosotros. Creo yo que esto fue lo que, estoy hablando anacrónicamente, entendieron de una forma muy concreta, muy directa, Daniel y esos otros jóvenes. No ser absorbidos de la cultura, de la costumbre, de la religión pagana de la ciudad de Babilonia, del reino de Babilonia, y verdaderamente permanecer firmes, constantes en su fe, en sus principios delante de Dios, porque habían sido educados en la fe ahí en su tierra, en la tierra de Judá. Y tenemos entonces que preguntarnos nosotros los creyentes, ¿dónde está nuestra pertenencia? No hablo de ciudadanía, la ciudadanía la tenemos asegurada en Cristo, con Él en el reino de los cielos. Pero la pertenencia tiene que ver a cuál es la influencia más fuerte en tu vida y en la mía. ¿A qué obedece mis decisiones? ¿A qué obedecen mis costumbres? Los principios con los cuales tomo decisiones y vivo sobre esta tierra. A la influencia que tengo continuamente a mi alrededor, lo que escucho, seguramente lo que aprendo, lo que leo, o estoy en una pertenencia al reino de Dios. Y entonces lo que escucho es la voz del Señor, los principios de nuestro Rey y la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros en cada situación. Y los principios de mi vida o los valores de mi vida están fundamentados en los valores de esta tierra o en los valores del reino de Dios. Y hay que decir, hermanos, que son radicalmente diferentes e incluso opuestos. Y nuestra meditación tiene que ser: ¿dónde está mi pertenencia? ¿Qué es lo que está influyendo mi vida y qué me está llevando a tomar las decisiones de vida? ¿Lo estoy haciendo para la gloria de Dios o estoy siendo absorbido por las costumbres de la tierra en la que el Señor me ha puesto, ciertamente, pero que me ha llamado a que sea parte de ella, pero que no me considere como radicalmente atado a ella, sino que nos veamos a nosotros mismos como peregrinos y extranjeros en esta tierra? Daniel en el exilio nos muestra cómo poner en práctica la agenda de Dios. Y creo que muchos de nosotros manejamos agendas. Si tú manejas una agenda, sabes de qué estoy hablando. Una agenda es quizás un espacio físico, una libreta o una agenda de esas muy modernas que ya vienen con fechas y renglones y espacios, o quizás un poquito más modernos, no sé, en tu computadora, una tablet, o una agenda electrónica, o en los celulares, pero ya tienes ahí marcado en tu calendario qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, a quién le tienes que hablar, con quién tienes una cita, si tienes un cronograma para llevar a cabo un proyecto, bueno, vas siguiéndolo, ¿verdad?, para hacer una acción, para llevar a cabo otra, de manera que sabes cómo vas avanzando. Podemos decir que Dios tiene una agenda. Lo que sí tenemos que decir es que Dios no es improvisado. Dios todo lo tiene planeado. Y en ese sentido podemos entender lo que es la agenda de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor eligió. Dios ha previsto. Dios tiene todo bajo control. Y todo sobre esta tierra, en tu vida y en la mía, se lleva a cabo bajo los tiempos de Dios. Daniel entendió que su vida en el exilio era parte del plan de Dios, que Dios no había improvisado, que Dios había definido, y que su vida y la vida de los jóvenes y de las personas en general, porque fueron llevados niños y personas mayores y adultos, padres de familia, madres de familia a Babilonia, pero en especial ahora en el entorno nuevo en el que él está, cerca de la corte de Nabucodonosor, y con este grupo de jóvenes escogidos
para ser preparados para servir a este nuevo rey, pues era parte de esta agenda, de este proyecto de Dios. ¿Qué decisiones empieza a tomar Daniel con respecto a su entendimiento de que hay un proyecto, un plan de Dios para él en Babilonia? Bueno, seguramente no tenían mucho que habían llegado a esta tierra y son elegidos. Y la palabra nos dice, leímos ahí en el capítulo 1, que fueron elegidos por ser los más guapos, que tuvieran buen parecer, yo creo que no lo entendemos de otra manera, que no tuvieran defectos, los checaron, que no estuvieran enfermos, que no fueran a tener un pie chuequito, etcétera, ¿no? Yo no sé qué mandaría a revisar, un ojo cerrado, no me hagan caras porque me da risa. Pero fueron revisados, fueron escogidos por cómo se veían, ¿sí? Por cómo estaban físicamente, y claro, se les hizo algún tipo de entrevista, ¿no? Para ver qué tan inteligentes eran. Escogieron lo mejor de lo mejor. Y Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados a la corte de Nabucodonosor, puestos entre los jóvenes elegidos, puestos sobre de ellos uno de los eunucos del rey, para que fueran preparados. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años, ¿sí? ¿Qué se estudia en 3 años hoy en día? Una carrera técnica, ¿no? Profesional no, pero técnico profesional sí, en 3 años. Tenían que graduarse de la escuela técnico profesional de los sabios de Babilonia. 3 años de preparación en internado. La mejor educación de la época. Con comidas incluidas, alimentación y hospedaje, los mejores maestros, para estar preparados en 3 años, porque tenían que presentarse delante del rey conquistador, del reino más grande del tiempo de sus vidas. Quizás cualquier joven se sentiría hasta halagado, ¿no? Sí, me han traído de mi casa, me trajeron a la fuerza, no sé dónde están mis padres, pero me están poniendo en un lugar de honor, de privilegio, de prestigio, y pues en medio de todos los males, pues hay que aprovecharlo mejor. Si Nabucodonosor dice que me sirvan de su mesa y que me sirvan de su vino, pues yo me dejo apapachar. Que vengan las clases, vamos a vivir en la corte y vamos a estar todos felices. Hay que tratar de contentarnos con lo que el mundo tiene que ofrecernos. No es así. Y Daniel entiende precisamente que en la agenda de Dios esto no es lo que Dios tiene para ellos. ¿Qué sucede? Daniel dice, la palabra se opone. Se opone a participar de la mesa de Nabucodonosor, a comer y a beber lo que el rey come y bebe. Y si bien la palabra ahí en el capítulo 1 que leímos no nos da explicaciones, igual hay muchas aseveraciones de por qué Daniel se opuso. La mayoría de ellas pues van encaminadas a que la comida que se servía en Babilonia sobre la mesa del rey tenía que haber sido primeramente ofrecida a todo el panteón de dioses paganos que había en Babilonia. De cada una de las naciones conquistadas, además de los propios dioses de los caldeos, ellos llevaban y incluían en su cultura y religión las religiones de las otras naciones. Para no estar en mal con ningún dios, era muy común que cada vez que se hacía un sacrificio de algún animal, y sobre todo lo que se le iba a servir al rey, pues tendría que ser ofrecido primeramente a los ídolos. Esto es lo que se cree del por qué no haya querido Daniel comer de estos alimentos. ¿Por qué no quiso beber el vino? Bueno, los que van en contra de que alguien que es fiel al Señor pueda beber, no sé cómo casaríamos esto con Pablo diciéndole a Timoteo que tome una copa de vino por causa de su estómago. Sin embargo, Daniel dice, no, lo que se come en la mesa del rey no es para mí. No es lo que la agenda de Dios tiene para mí. Y más que hablar de la comida o bebida, tendríamos que hablar de la negación de Daniel a ser interculturizado. Ay, lo pude decir. A recibir y tomar y hacer suya la cultura de un pueblo ajeno en las áreas que para él traían contaminación a su vida y que le iban a hacer tropiezo para que su fe en el Dios verdadero, el cual le había sido enseñado, el cual había sido puesto en su vida y en el cual él creía y servía y estaba comprometido con él, él no podía permitir
que estas nuevas costumbres alteraran su fe. Y se pone a prueba. A veces, hermanos, desconfiamos de poner a Dios a prueba. Pero la palabra en más de una ocasión nos dice el Señor, ponme a prueba. ¿Te acuerdas de algún pasaje en el que el Señor nos dice, ponme a prueba? Yo creo que Malaquías es uno de los primeros, ¿verdad? Que dice el Señor que lo probemos ¿en qué? Si le entregamos los 10, nos dice, yo voy a detener al devorador, no va a venir plaga, no se va a comer tus cosechas y vas a tener. Pruébame en esto porque yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Y cantábamos hace un momento un canto que dice esto, ¿verdad? Abriré los cielos. A veces dudamos en probar a Dios. Daniel se atreve a decirle a este jefe de los eunucos, vamos haciendo una prueba. Danos de comer a mí, dale de comer a Ananías, a Misael y a Azarías. Solamente, ¿qué pidió comer? Solamente legumbres. La palabra legumbres en el hebreo tiene que ver con aquello que está sembrado, es decir, ni siquiera algo que ya hubiese sido cosechado y que estuviese en el mercado, porque probablemente esto también pudiera haber sido ofrecido a los ídolos. No era solamente una dieta que tuviera que ver con hacerse vegetariano. Lo que estaba pidiendo Daniel es que lo que le dieran de comer fuera algo que fuera a ser sacado literalmente de la tierra, que apenas fuera a ser extraído del lugar en donde fue sembrado, en donde creció, para comer. No se la puso fácil al jefe de los eunucos. ¿Sí? Tendrían que haber preparado comida especial, conseguir esos alimentos especiales y de beber agua fresca. Y también la palabra aquí se refiere a una agua que sea corriente. Tendrían que haber ido a algún arroyo, quizás a un ojo de agua, a traer el agua que Daniel pedía. Dice, y vamos a hacer la prueba. 10 días vamos a comer esto y dale de comer a todos los demás jóvenes que han puesto bajo tu mano lo que ha decidido el rey Nabucodonosor. En 10 días vamos a ver. Si ellos se ven mejores que nosotros, pues comeremos lo que ellos. Si nosotros nos vemos mejor, entonces podemos conservar nuestra dieta. ¿Habrá que hacerlos vegetarianos, hermanos? Yo creo que la agenda de Dios no enseña literalmente esto. Es sano comer verduras y cosas que hayan sido nacidas, ¿verdad?, de la tierra. Pero Dios, si bien en la Biblia hay muchas recomendaciones en cuanto a los alimentos, no es esto lo que principalmente está buscando como parte de la enseñanza para su pueblo, pero sí el cuidarnos, y aquí quiero que pongamos un poquito de atención, de la dieta de este mundo. ¿Qué dieta sigue el mundo en el cual estamos inmersos y en el cual ya hablamos? Pedro nos dice, somos peregrinos y extranjeros. ¿Qué dieta nos está ofreciendo la cultura? Y no estoy hablando de alimentos. ¿De qué estamos alimentando? No nuestro estómago, sino nuestra mente a través de los ojos, a través de nuestros oídos. ¿Qué es lo que estamos consumiendo continuamente? De los periódicos, ¿verdad? Veíamos hace un momento en la obra, el pequeño cuadro del grupo de teatro. Pues a veces nos metemos en los periódicos, y no digo que leer noticias sea malo, sino de qué estamos alimentando nuestra mente. ¿Qué lectura tenemos hoy en día en casa, además de la Biblia? ¿Qué escuchamos, además de la palabra de Dios? Y cómo todo esto está influyendo, porque el problema no es tomarlo, el problema es la influencia que está causando en cada uno de nosotros, la influencia que causa en nuestros niños, en nuestros jóvenes y aún en nosotros como adultos. Cómo estamos siendo alimentados por la cultura y la sociedad de nuestro tiempo. Como parte de nuestra cultura, hoy nuestra sociedad nos dice que aquel que más vale sigue siendo el que más tiene. Y no necesariamente el que tiene más dinero, sino el que puede sacar más cosas a crédito. Cada vez más nuestra cultura se está pareciendo a la de los Estados Unidos, donde todo se debe, donde pocas personas son realmente dueñas de algo. Y pueden tener grandes casas, carros preciosos, pero no son propietarios de nada, todo le está en deuda. Hoy en México estamos haciendo exactamente lo mismo.
Ahora, esto sí lo confronta la palabra de Dios, pues yo creo que el Señor cuando nos dice que no le debamos nada a nadie, que cuidemos precisamente la administración de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos, claro que nos está hablando de cómo estamos viviendo las finanzas. ¿Qué otras dietas nos da el mundo de nuestro tiempo, de nuestra época? Hoy cuando prendemos la televisión, aún en los mejores noticieros, la mayoría de las noticias no pasan de ser un simple chisme. Nos encanta saber la vida de los demás. Y cosas de lo más triviales. Si se cambió el peinado, si ahora le cose la ropa a un nuevo modista internacional, si están aprendiendo algo diferente o si se está haciendo una nueva película. La vida de las personas que son públicas, artistas nacionales e internacionales, es algo que pareciera que a la gente le importa mucho. No los conocemos. En nuestra vida jamás cruzaremos una palabra con ellos, pero en nuestra plática podemos decir de los actores y actrices de las telenovelas que están haciendo, de los cantantes internacionales, en dónde andan, cómo viven, qué mascotas tienen y hasta cómo se llaman los animales que están criando. ¿Nos interesa realmente esto? Quizás podemos decir, no tiene nada de malo. Te podría decir, pues no tiene nada de malo, pero está ocupando tu tiempo y tu mente en algo que tampoco te edifica y que no glorifica a nuestro Señor. Estamos ocupando nuestro tiempo en tomar el chisme del barrio, maximizarlo y hacer de ese chisme nuestro estilo de vida. Cuando nuestro estilo de vida como peregrinos y extranjeros debiera ser la gloria de Dios, su reino y todo lo que tiene en interés el reino de nuestro Padre. Ahora, ¿estaríamos dispuestos como Daniel a negarnos a la dieta de este mundo? Pues tendríamos que apagar televisores, tendríamos que cerrar los periódicos, tendríamos que apagar nuestras computadoras y volvernos casi ermitaños. Y no estoy diciendo esto, hermanos. Tenemos que aprender qué consumir, cuándo consumirlo y cómo meditar profundamente cómo lo que estamos comiendo, entiéndase lo que estoy diciendo, afecta nuestra vida, hacia dónde nos está conduciendo y meditar si esto le está dando la gloria al Señor, si edifica mi vida y si es bendición para el pueblo de Dios a mi alrededor y cómo también está influyendo en cómo ven mi vida, porque soy llamado a ser ejemplo y testimonio de Cristo, todos los que están a mi alrededor y que hoy no conocen a Cristo como Salvador. Entonces tenemos que meditar profundamente en cómo me afecta la dieta de este mundo y si tengo que tomar la decisión de abstenerme o de cambiarla o de buscar alternativas probando y viendo si mi fe en el Señor se ve más robusta tomando una dieta especial de alimentación espiritual. Tendrían que pasar unos 65 años. Ya Daniel no era un jovencito. Tendríamos que decir que Daniel tendría alrededor de 80, quizás un poco más de años, cuando se da esta situación de que Babilonia ahora ya no tiene el control supremo. Tienen que venir los persas, Darío, tomar el reinado, pero Dios le ha dado gracia a Daniel. Daniel sigue siendo uno de los principales dentro de la corte, solamente cambió de rey, pero él sigue siendo uno de los sabios de la corte, uno de los consejeros del rey. Y ahora Darío, han venido con él sus consejeros malintencionados, quieren ver que Daniel caiga delante de este rey, y vienen y le hacen una propuesta muy específica. Darío, ¿por qué no, oh rey, decretas que los siguientes 30 días todo aquel que está sujeto bajo tu reinado, bajo tu imperio, no puede hacer ninguna solicitud a ningún hombre y a ningún dios que no sea el rey Darío? Yo creo que el rey se debe haber sentido halagado, pues sí, ¿verdad? Si le tienen que pedir algo a alguien, que me lo pidan a mí. No por nada soy el rey con el imperio más grande sobre la tierra. Y le gusta la idea al rey Darío. Y lo pone por escrito, y lo firma, y lo sella. ¿Qué pasa en ese momento? La misma Biblia no lo explica, que según las leyes de los medos y de los persas,
cualquier documento, cualquier edicto del rey que fuera firmado y sellado, no podía ser derogado. Es decir, no se podía contravenir y tenía que cumplirse al pie de la letra. Si alguien se atrevía a pedirle algo a hombre o a Dios, este fuera tomado y puesto en el foso donde estaban los leones. No es solamente una historia más para niños, hermanos. Yo creo que tiene una gran enseñanza y un gran significado para nosotros hoy. Lo que Daniel, otra vez, ahora ya no siendo un jovencito ni un adolescente, ahora siendo un adulto mayor de más de 80 años, sigue firme, tomando decisiones, pensando en la agenda de Dios, en el proyecto y el plan de Dios para su vida. Y aunque ha sido hecho por envidia, y aunque Daniel sabe a lo que se expone, conocemos la historia. ¿Qué es lo que hace Daniel? Tiene por costumbre, tiene como parte de su disciplina espiritual, que a veces nos falta mucho a nosotros como creyentes, el abrir 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde, las ventanas de su aposento y orar a Dios. ¿Cuántas veces oramos al día, hermanos? ¿Cuánto tiempo tomamos para la oración? No, pastor, es que no se trata de tomar costumbres. No haga costumbre, hágalo su necesidad, parte de nuestra dieta espiritual, recordando el punto anterior, de que nos estamos alimentando. Daniel abre su ventana, seguramente se arrodilla y sigue orando delante de Dios. Los demás sátrapas, los demás sabios y líderes del nuevo imperio van inmediatamente con Darío con el chisme, ¿verdad? Ya encontramos a uno que ya se atrevió a no hacerte petición a ti y está orando a su Dios, tiene las ventanas abiertas, el pueblo lo está viendo, que te está desafiando, oh rey. Me impresiona la reacción del rey Darío. Darío se entristece. Darío no le quiere hacer daño a Daniel. Daniel es uno de sus favoritos. Lo escogió para ser uno de sus gobernadores y solo había 3. Sabía de la sabiduría, de las capacidades, de la trayectoria. No por nada fue escogido para pasar del imperio de Nabucodonosor, del imperio de Babilonia, ahora bajo un nuevo gobierno, bajo un reino totalmente distinto, pero él sigue teniendo un lugar de honor. ¿Cómo se ganó ese lugar? Bueno, Dios se lo dio, podríamos decir. Claro que sí, en la agenda de Dios estaba esto, exaltar a Daniel. Pero es exaltado por obediencia, es exaltado por compromiso, es exaltado porque se ha mantenido firme, sin fluctuar en su fe y en su obediencia a Dios. El rey Darío no quiere hacerle daño. Dice la palabra que pasa toda la noche pensando qué podría hacer para no tener que cumplir el edicto que ya firmé y que ya sellé. Seguramente en el pensamiento de Darío ha de haber estado toda la noche, no, ojalá que no lo hubiera sellado. Nunca pensé que esto pudiera afectar a una persona, a un varón como Daniel. Sabía la importancia que tenía para el reino. Pero Dios tenía su plan. Dios tiene su agenda para nosotros, hermanos. Y aún los tiempos difíciles manifiestan el poderío, el reino de nuestro Dios. Al final, no hay manera de que Darío contravenga lo que ya ha firmado. No puede hacerlo sin hacer menos su autoridad y su reino, y tiene que cumplir con el edicto. Es puesto en ese foso de los leones. Es echado dentro. Yo no sé si los leones tendrían hambre o no, yo creo que sí, porque al siguiente día comieron y bien. Pero esa noche los leones fueron puestos a dieta. A Daniel no se lo podían comer. Dice la palabra que Dios envió a su ángel a que cerrara la boca de esos leones. Adversidades hay continuamente en nuestras vidas. Situaciones complejas que no entendemos, que van muchas veces más allá de nuestra capacidad. Enemigos se levantan por causa de nuestra fe o de nuestras convicciones. Pero tú y yo seguimos siendo peregrinos y extranjeros en esta tierra.
Nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, pertenece a nuestro Dios y a su reino. ¿Dónde está tu pertenencia? ¿Qué influencia es la más grande en tu vida? ¿Y qué influencia tienes tú sobre aquellos que están a tu alrededor? Ciertamente Dios en su plan, y vemos al final de este pasaje que nos habla de Daniel y esa noche en el foso de los leones, Dios toma y pone las cosas en su lugar y hace justicia. Y quizás esta parte nos guste, hermanos, pero esto es lo que Dios quiere hacer y a veces no lo quiere hacer y a veces no lo hace. Ahora toma el Señor a aquellos que se atrevieron a ponerle esta trampa a Daniel y todos ellos son ahora puestos, se debe haber dicho Darío, ¿verdad? Por el mandato, la guía de Dios. Bueno, pues vamos a ver, ya Daniel pasó una noche, pues ahora vamos a poner a todos los que lo acusaron, juntamente con las esposas y los hijos. Y los leones comieron y bien. Dice la palabra que todavía no llegaban al fondo del foso cuando los leones ya los habían tomado y habían quebrado sus huesos. Impresionante, sí. Yo no sé cómo le hacen las maestras de escuela dominical para contarle esto a los niños sin que se espanten. Bueno, hoy los niños no se espantan de cualquier cosa. Están acostumbrados a ver escenas más fuertes en la televisión. Y esto debiera preocuparnos. ¿Qué es lo que están consumiendo nuestros hijos? ¿Con qué tenemos que concluir cuando leemos Daniel? Hay mucho que leer y los voy a invitar a que esta semana lean, ya sea en su libro de la historia o en su Biblia, el libro del profeta Daniel. Hoy por la tarde vamos a hablar de los 3 amigos porque yo no lo he tocado en esta mañana. ¿Qué hacen Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué significan estos nombres? Por cómo Dios los incluye en su agenda. Venga esta tarde. ¿Sí? Nuestro hermano Jorge nos va a compartir acerca de esto para seguir estudiando juntos el libro de Daniel. Pero como conclusión del estudio de este libro, tenemos que ir y revisar en nuestra propia vida, a la luz de lo que estamos leyendo, cómo está nuestra propia integridad. Cómo está nuestro mantenernos firmes en la fe que nuestro Dios nos ha puesto y cómo ando, y esto tiene que ser una pregunta muy individual, de obediencia delante de nuestro Dios. El pastor Randy Fraser, escritor de lo que estamos estudiando, digo, aquello que no es Biblia, obviamente, de este material de la historia, cuenta un testimonio sobre su propia familia. Y dice que su hijo, que es estudiante de secundaria, todas las mañanas se levanta muy temprano, antes del tiempo en que se tiene que ir para llegar justo a tiempo a la entrada de la escuela. Él trata de llegar siempre media hora o quizás más antes a la escuela y se reúne con un grupo de amigos y amigas de él, del colegio en el que estudia, para tener un tiempo de oración. Dice, y mi hijo ora con este otro grupo de jóvenes, por los maestros, por los directivos del colegio, por sus compañeros y por algunos otros motivos que haya que orar. Dice, esto le ha costado el ser burla de algunos de sus compañeros que obviamente no tienen ni esta costumbre y quizás aún sean creyentes, pero que simplemente no se reúnen con ellos a orar. O aún pues de los que no lo son, ¿verdad? Esto le ha causado también que algunos maestros que no están de acuerdo, pues también vayan en contra de este grupo de oración que toma este tiempo para orar antes de que empiecen las clases. Dice, sin embargo, ellos se han mantenido firmes. Y dice Randy, yo nunca he influido, nunca le he dicho a mi hijo, forma un grupo de oración, reúnete con tus amigos, ora por tu escuela. Esto es algo, dice, que salió de él, que fue algo que el Señor puso en su corazón, que él organizó, un adolescente, y que lo está haciendo, y que se mantiene firme a pesar de que hay quienes están en contra de esto. Y hay que aprender, hermanos, que solamente por la gracia de Dios, solamente en la gracia de Cristo es que podemos mantenernos firmes. Tenemos que aprender a confiar en Dios diariamente. Hoy, Señor, en mi vida confío en ti. Hoy van a venir enemigos, hoy van a venir pruebas, hoy van a venir dificultades, pero hoy estoy confiando en que en tu agenda todo está previsto. Y que en tu tiempo, Padre, vas a hacer las cosas para bendecir mi vida y para glorificar tu nombre.
Hoy tenemos que mantenernos firmes, hoy tenemos que confiar en nuestra casa, en el trabajo, en los estudios, en donde quiera que el Señor nos haya puesto. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Y no se trata de tener nuestra Biblia abierta continuamente, que ábrala todos los días, sino estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Recuerda, para qué el Señor envió al Espíritu Santo, para recordarnos, para estarnos diciendo continuamente de sus enseñanzas. Cada vez que tú te acuerdas de ese pasaje de la palabra que viene en el momento justo, que está ahí para darte respuesta a la situación, que está ahí para dar un consejo en el momento adecuado, es el Espíritu Santo trabajando. Preocúpate cuando no lo oyes, porque el Espíritu Santo habla. Si no lo estamos escuchando, nuestro oído espiritual probablemente está dañado. Y quizás es por aquello de lo cual nos estamos alimentando. Cuando oímos la voz del Espíritu Santo, cuando estamos en comunión con Dios de una forma continua, el Señor y su gracia nos mantendrán firmes en el camino. Necesitamos vivir firmes en el Señor. Mantenernos firmes en la seguridad de a dónde voy, de dónde pertenezco y de qué principios son los que deben regir nuestra vida delante del Señor. Te pido que estés de pie y vamos a orar. Gracias te damos, buen Padre Celestial. Tu palabra, Señor, siempre tiene algo que enseñarnos y que poner, Padre, como reto en nuestras vidas. Estudiar la vida de tu hijo Daniel muchas veces nos impresiona y en otras ocasiones la hemos tomado solamente como una narrativa, algo que comunicar, algo que poner delante de los niños, Señor, como si fuese una historia fantástica o solamente mostrara tu poderío, Señor, y ciertamente lo hace. Pero más allá, Padre, en cada milagro, en cada portento, tú tienes un propósito y nos estás enseñando. Tú, Señor, nos muestras que respaldas la fidelidad de tus hijos, que respaldas la seguridad, Señor, que das por medio de tu gracia y tu espíritu en guía a cada uno de nosotros. Que tú vas a respaldarnos, Señor, cuando enemigos, cuando circunstancias se presenten delante de nosotros. Que debemos cuidarnos, Padre, de la influencia que este mundo tiene en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y que debemos ser conscientes de qué influencia estamos teniendo nosotros en aquellos que están a nuestro alrededor. Padre, te rogamos, Señor, que podamos recordar esto de forma continua. Esto es un principio de vida. Es un principio, Señor, de esta vida que nos has dado en esta tierra en la cual somos peregrinos y ciertamente somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía, Señor, está contigo. Que meditemos profundamente en ello, Señor, y podamos seguir aprendiendo en esta semana de la vida de tu hijo Daniel. Te glorificamos, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.